Muchas gracias. Espero que sigan conectándose y que cada vez se añadan más personas. Quiero mencionar dos cositas que esta semana fueron causa de alegría en mi corazón en medio de todo lo que está ocurriendo. La primera es que ustedes, maestras, están en casa con sus niños, compartiendo con nosotros este momento en el mismo tiempo. Eso es algo que hace mucho tiempo o que quizá nunca hemos tenido, y eso me alegra mucho por ustedes, maestras, que podamos estar juntos compartiendo este tiempo. Me alegro que Dios nos dé esa oportunidad. Pero también me alegra mucho que personas que tal vez hace mucho tiempo no vemos por una u otra razón, tal vez de distancia, de trabajos, de diferentes realidades, que hoy nos pueden acompañar. Eso es magnífico, eso me encanta. Ojalá esta sea una herramienta y la forma en que podemos vernos una vez más, que podemos estar compartiendo un mismo sentir en la distancia. Así que desde la comodidad de nuestras casitas, espero que Dios hoy hable a nuestro corazón. Espero que ustedes hayan tomado un café. Yo he tomado varios y tengo uno conmigo esta mañana. Algunos de ustedes me conocen, saben que amo el café. Esto es algo que no hago normalmente un domingo, pero hoy es un domingo diferente. Hoy es un domingo con unos ingredientes especiales y vamos a tratar de hacerlo mejor. Vamos a tratar de estar felices, de escuchar a Dios y que Él hable en nuestras vidas en medio de todas esas cosas que están ocurriendo y que las vemos tan negativas. Entonces, hemos decidido enfocar en esta serie básicamente en la historia de los dos ladrones que fueron crucificados junto con Jesús. Hemos decidido hacer como una pequeña memoria o un recuento de lo que pudo haber sido el sentir del ladrón que se arrepintió. Así que antes de continuar, vamos a continuar con la serie, porque creo que las palabras que la Escritura nos da para hoy son pertinentes para el momento que estamos experimentando, no solamente como nación, sino como humanidad. Entonces, quiero hacer un pequeño recuento de lo que pasó el domingo anterior. Y pues enfocamos en las cosas que hicieron que el ladrón mereciera la muerte humillante en la cruz. Esto desde la lupa de los romanos o desde la lupa humana. De hecho, ellos mataban a los ladrones, crucificaban, torturaban a esta gente, porque en pocas palabras ellos se consideraban mejores que un ladrón. Pensaban que su vida valía más que la de un criminal, que la de un malhechor, en este caso que la de estos hombres que fueron crucificados junto a Jesús. Curiosamente, ellos los mataban. ¿Eso no debería ser castigado con mayor severidad? Sí, debía ser de esa manera. Sin embargo, como hemos mencionado y como leemos del Evangelio, de los Evangelios, Jesús dijo, no saben lo que hacen esas cosas porque no saben lo que hacen. Por otro lado, también enfocamos un poquitico en el trasfondo familiar de esta persona. Eso no es un relato bíblico, es que simplemente nosotros estamos haciendo en la serie un esfuerzo por colocarnos por un instante en los zapatos de esa persona y cómo fue su último día, cómo pudo haber sido su último día en la tierra. Así que pensamos en que sus sentimientos de injusticia y cómo el odio hacia el ejército romano, hacia la corrupción religiosa y política de su momento, le había llevado a tomar la justicia en sus propias manos y ahora estaba pagando sus condenas en un madero. Ahora está en la cruz junto con Jesús. Y ocurre lo más maravilloso a su vida, aún estando en la cruz. Eso es impresionante. Pero eso también me hace pensar en lo que estamos experimentando en ese momento. Muchos no sabemos lo que hacemos. Muchos consideramos que es injusto o que quizá merecemos más que otros. Y si eso no fuera así, piensen por un instante. Si nosotros no pensáramos, si no sintiéramos eso en la vida real,
en nuestro día a día, las medidas que estamos tomando para contrarrestar la emergencia serían completamente distintas. Eso es curioso. Así que mi esperanza es que al enfocar en la palabra de Dios y al comprender algunas de las diferentes rutas en que llegan las cosas a nuestra vida, podamos sentir consuelo, que podamos encontrar alivio y asimismo podemos ser una luz de esperanza a aquellos que no la han encontrado todavía en Jesús. No está de más y nunca estará de más decir que Él, Jesús, es la única esperanza para el mundo agobiado bajo el poder del pecado. Tomamos un momento para orar. ¿Me acompañan? Mi Rey, muchas gracias por este día que nos das. Muchas gracias, Padre, porque tu iglesia hoy puede estar reunida en diferentes lugares. Gracias, Rey, porque tu iglesia no es un edificio, porque tu iglesia no es un lugar. Y eso hace que hoy siga en marcha. Y qué genial que podemos ser iglesia hoy más que nunca, desde el lugar en el que estamos justo ahora. Gracias, Rey, porque tu iglesia hoy puede ser luz en el vecindario. Gracias, Señor, porque de una u otra forma nos has cerrado las puertas del lugar en el que nos reunimos como costumbre, y hoy podemos ser iglesia desde nuestras casas. Tal vez hoy vamos a poder compartir más fácil con nuestro vecino. Hoy tu iglesia es más grande geográficamente que nunca. Y te doy muchas gracias por eso, mi Señor. Gracias, Rey, porque esto simplemente refleja y nos recuerda que tú estás en control y que no hay nada imposible para ti. Y que hoy, a pesar de todas las medidas que estamos tomando como nación, pero también como humanidad, no limitan el que tu iglesia se reúna. Y te alabo por ello esta mañana. En el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Ok, voy a pedirles que vayamos por favor entonces al texto que vamos a estar meditando, en el que vamos a estar meditando esta mañana. Y quiero enfocarme simplemente en dos palabras, o en dos frases, mejor, que enmarcan el evento de la cruz. La primera viene de uno de los ladrones y tiene que ver con el reconocimiento. Cuando esta persona dice: nuestra condena es justa, mi condena es justa. Y la segunda frase viene de boca de Jesús cuando él dice: no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que quiero invitarles a que abran sus Biblias. Hoy pueden abrir, usar la Biblia física, esa grandota que tal vez nos llevan el domingo a la iglesia porque pesa mucho. Hoy pueden abrirla y tenerla ahí apuntando. Van a tener la oportunidad de interactuar, así que espero que estén conectados, que nos acompañen. Ustedes van a poder ir haciendo comentarios y esperamos que podamos interactuar y aprovechar al máximo este tiempo. Entonces leemos en Lucas 23, versículos 32 en adelante hasta el 43, empezando en el versículo 32, que dice lo siguiente: también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaban para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El versículo 38 dice: resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Eso es sarcasmo, eso es satírico, eso es irónico. El versículo 39 dice: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarle: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Saben? Eso parece interesante. ¿Cuál era el verdadero motivo, la verdadera motivación y sentir de ese ladrón que al final no se arrepintió?
Sálvate a ti mismo para que luego nos puedas salvar a nosotros. Eso es egoísta, pero refleja mucho de nuestro actuar en medio de la crisis y en medio de la necesidad, en medio de la urgencia. Vamos a hablar de eso un poquitico más adelante. Continuamos entonces en el versículo 40 y dice: pero el otro criminal lo reprendió. ¿Y qué le dijo? ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo. Me impresiona esa palabra. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde lo que da título a nuestra serie: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Esta serie la hemos titulado La Promesa, y se basa en esta promesa que Jesús no solamente da a esta persona, sino que da a la humanidad por completo, sin importar raza, sin importar color, edad, lengua, nación, nada de eso. No importa si eres blanco o si eres de otro color, no importa si eres grande o pequeño, si tienes mucho conocimiento o no, o si tienes muchas riquezas o no. La promesa de Dios es para cada persona, para cada criatura, y eso es maravilloso. Entonces, vamos a la primera frase. Nuestra condena es justa. Y yo he querido enfocar en este punto a partir de una realidad, y es que la confesión alivia el dolor. La confesión alivia nuestro dolor. En la confesión hay poder. ¿Por qué digo esto? Por una sencilla razón. Porque mientras nosotros no confesamos, mientras no haya reconocimiento, vamos a sentir que somos dignos, que no merecemos lo que nos está ocurriendo. Mientras no haya reconocimiento, sentimos que como que no somos dignos de pasar por ciertas cosas. Sentimos que ciertas cosas son injustas, que no las merecemos. Así que el camino hacia la redención eterna para el ladrón que reconoce a Jesús, ¿ya notan ustedes dónde comienza? Comienza justo ahí, reconociendo su culpabilidad. No es inocente, él lo entiende ahora, y ahora lo confiesa, lo manifiesta. Lo más especial es que es él mismo el que reconoce, el que llega a esa conclusión. Claro, el Espíritu Santo había estado haciendo su trabajo, pero qué bueno cuando una persona dice: mira, lo que me pasa es justo. Qué bueno cuando nosotros miramos a Dios, estamos con Dios y decimos: Señor, yo no puedo reclamarte. Yo reconozco que tú tienes el poder absoluto para hacer lo que te plazca en mi vida y a través de mi vida, en mi entorno, porque yo no soy Dios y tú tienes el derecho, tú tienes la autoridad. Soy culpable. ¿Por qué he de pensar que no merezco algunas cosas? Entonces, él mismo llega a esa conclusión. Pero pensemos en esto por un momento. A veces el reconocimiento y la confesión de la culpa llegan como una última medida en nuestras vidas, lo cual es trágico. Podemos reconocer a Dios. Reconocemos a Dios como ausente en nuestras caídas. O podemos decir: si eres Dios, sálvanos. Justo cuando solo lo reconocemos en medio de la tormenta. O bien podríamos decir: antes de hacer, dependo de ti, haya abundancia o escasez, me sienta fuerte o me sienta débil, me sienta seguro o me sienta en un momento en donde no puedo confiar y experimentar tranquilidad. Entonces, si lo que nos ocurre es injusto,
alguien más es culpable. Es así de sencillo. Si lo que nos ocurre es injusto, alguien es culpable. ¿Me hago entender? Si lo que nos ocurre es injusto, entonces somos víctimas de alguien o víctimas de algo. Y entonces podemos reconocer a Dios desde esa perspectiva, lo cual nos lleva a tener una imagen distorsionada y negativa de la situación por la que estemos ocurriendo. Pero si en cambio de negarlo, reconocemos nuestra culpabilidad, nuestra responsabilidad, nuestra limitación, no tenemos que buscar a nadie más y solo nos queda abrazar la solución. Aquí está la magia de la confesión. Lo interesante es que hasta este punto el ladrón no ve a Jesús como el Mesías, por lo menos la Escritura no nos permite verlo así. Quizá lo veía como un hombre que sabe lo que hace. Tal vez lo veía como un hombre inocente, pero es posible, muy posible, que aún no lograra convencerse de que Jesús en realidad era el Mesías por el cual la humanidad había esperado durante tanto tiempo. Pero por fuerte que fuera la cruz, el ladrón iba por buen camino. La redención comienza con una noble confesión. 2 palabras mágicas: culpabilidad, inocencia. Y es justo lo que esta persona está haciendo. Mi condena es justa. Las consecuencias son justas. Lo merezco. No tengo a quien culpar. Pero él es inocente. Eso es maravilloso. Él es inocente. Yo soy culpable. Entonces, aquí vale la pena que nosotros nos hagamos un par de preguntas. La primera es: ¿cómo está nuestra vida de confesión? ¿Cómo vemos a Dios en medio de toda esta situación? ¿Estamos para renegar como el primer ladrón? ¿Para reprochar? ¿Para mantenernos renuentes y cerrados ante su plan y su propósito? Y la segunda palabra es: ¿a cuál de los 2 ladrones nos parecemos más? Ahora quiero enfocar en el siguiente punto, en las palabras que vienen de Jesús en la siguiente frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entre otras cosas que no sabemos hacer están pedir perdón y reconocer. Diré algo más aquí. Padre, perdónalos porque no saben confiar, porque no saben escuchar, porque no saben abandonarse a tu voluntad. Eso es lo que Jesús está diciendo justamente en ese momento. Y eso no va dirigido solamente a esas 2 personas que están inmediatamente a su lado, sino que también van dirigidas a nosotros. Por favor, tomen nota de esto. Si pueden apuntarlo, háganlo. Por difícil que parezca el panorama, Jesús sabe lo que hace. Por difícil que parezca la situación, Jesús sabe lo que hace. Por mucho que pese la cruz, por mucho que duela la vida, por mucho que duelan los clavos de la injusticia, de la corrupción, de la enfermedad, de la escasez, de la locura que vemos a nuestro alrededor, Jesús sabe lo que hace. Él nunca va a perder el control. Estas palabras de Jesús son el perfecto contraste entre su soberanía y la limitación humana. Cuando Jesús declara, no saben lo que hacen, nos está diciendo, yo sí sé lo que hacen. Mira, es curioso que en esos momentos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Culpamos al presidente, culpamos a la alcaldesa, culpamos a los pudientes porque están acaparando todo lo que está en los supermercados, y de repente personas van y ya no encuentran, las personas que de pronto no tienen las condiciones de hacer las compras y de abastecer su canasta familiar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, ellos no saben lo que hacen. Y sí, no saben lo que hacen. Las decisiones que toman son incorrectas, son egoístas, tal vez inútiles. Pero ¿quién de nosotros pudiéramos mirar a estas personas
y con completa certeza decirles, yo sí sé lo que deben hacer. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir abiertamente, yo sé lo que hago? Si nosotros somos honestos, en ese mismo momento tenemos que decir, no sé lo que hago. Así que Jesús, en medio de toda esa confusión, tanto para esas personas que estaban en el madero, como para los que estaban abajo, y para nosotros hoy, son iguales, son relevantes y tienen la misma capacidad, el mismo poder. Jesús nos dice, yo sé lo que estoy haciendo. En este preciso momento, yo sé lo que hago. ¿No les parece maravilloso? Las palabras de Dios para nuestra vida en esta mañana, en este justo momento es, por favor, confíen en mí. Yo sé lo que hago. ¿Saben? La humanidad unos 2000 años atrás no sabía lo que hacía. 2000 años después seguimos sin saber lo que hacemos. La humanidad unos 2000 años atrás daban soluciones egoístas, daban soluciones movidas por lo que veían justo en el momento y no más allá de sus propios intereses. Y qué bueno que las palabras de Jesús retumban aún en nuestros oídos y en nuestros corazones, que son vigentes y que clama por nosotros, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben reconocer. Perdónalos porque no saben confiar. Perdónalos porque en momentos de crisis corren desesperados. Qué bueno que Jesús sabe lo que hace. Qué bueno que Él está en control. Es posible que esas palabras fueran para el ladrón. De hecho, ya dije eso. Para esa persona que después reconocería la soberanía y el poder que solo Jesús puede exhibir aún estando en un madero. ¿Qué podría ser más crítico que eso? ¿Qué podría ser más trágico que eso? ¿Saben qué me parece maravilloso? Que en medio de toda esa escena, el ladrón pasó de no saber lo que hacía a tener muy claro a dónde se dirigía. En medio de la imagen y el evento tétrico de la cruz, un ladrón pasó de no saber lo que decía, lo que hacía, a tener muy claro a dónde iba. Así que el panorama para él era incierto, pero no para Jesús. Pero tomen nota de esto, por favor. Por favor, tomen apuntes. Porque solo ocurre redención después de la confesión. Solo ocurre redención después de la confesión. Solo llega la esperanza después de la confesión. Solo llega el consuelo después de que hemos reconocido que somos culpables, que no sabemos lo que Jesús sí sabe. ¿Saben? Qué bueno que antes de reclamarle a Dios como si mereciéramos algo, qué bueno que antes de juzgar, que antes de emitir un juicio incluso contra Dios mismo, nos dijéramos a nosotros mismos, no sé lo que hago, no sé lo que hacer, Jesús, hazlo tú. Qué bueno que dijéramos, no sé lo que hago, Dios, te necesito. Necesito tu guía, necesito tu dirección. Sé tú mi provisión, sé tú mi protector. Porque yo no sé cómo hacerlo. Qué bueno que antes que entrar en la desesperación, que antes de ser víctimas del afán y de la desolación que podemos experimentar a nuestro alrededor, nosotros reconociéramos, Jesús, no sabemos cómo hacerlo. Dios, yo no sé cómo hacerlo. Por favor, hazlo tú. Qué bueno sería que comprendiéramos que muchas, por no decir que todas, nuestras soluciones son inútiles. Que aunque nos ofrecen un poco de consuelo o esperanza, también dañan a otros. Y ante todo, nos impiden tener la perspectiva correcta, o sea, la perspectiva de Dios, la perspectiva de lo que Él está haciendo en nosotros y a nuestro alrededor. ¿Saben?
Esto me hace pensar en algo bien interesante y ya estoy por terminar. Diré algo más, que para mí esta semana fue muy valioso y de mucho consuelo. Diré que cualquier escenario puede ser un paraíso comparado con la tortura de la cruz. Pero solo la cruz puede hacer posible el verdadero paraíso. Esa es una realidad, es una promesa. Cualquier escenario comparado con la tortura de la cruz puede parecer un paraíso, pero solo la cruz puede hacer posible el paraíso. Soy culpable, Dios es inocente, Jesús es inocente. No sé lo que hago, Él sabe siempre lo que hace. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque eso es mejor que descender de la cruz. Fue la lección que Jesús le dijo a ese ladrón que se arrepintió, que reconoció su culpabilidad. Y es lo mismo que Jesús nos dice hoy. El paraíso es mejor que incluso si nos quitara esta carga que llevamos ahora. El paraíso es mejor que incluso si nuestra despensa estuviese llena en ese mismo instante. El paraíso que Él les promete para nosotros es mucho más valioso que cualquier cosa que nosotros podemos abrazar y aferrarnos aquí en esta tierra. ¿Saben? Nuestra fe en Dios no radica en que vamos a descansar de la cruz, sino en lo que hay más allá de la cruz. Nuestra fe no está orientada a que nada malo nos va a ocurrir, no está orientada en que nada malo nos va a pasar si tenemos fe, sino que aún cuando eso ocurra, en Jesús tenemos una esperanza que es inquebrantable. Nada nos faltará, porque eso es lo que hace particular el paraíso que Él y solo Él puede ofrecernos. Esa es la gran diferencia entre un ladrón y otro. Para uno la solución era bajar de la cruz. Para el otro era entender que en la cruz o no, solo podemos hallar esperanza y un paraíso en nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la gran diferencia entre baja de la cruz para salvarnos y acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Quiero decir eso nuevamente. Jesús es la gran diferencia entre una persona que dice, baja de la cruz para que yo también baje de la cruz. Baja de la cruz, Jesús, para que yo no tenga que pasar esto, para que yo no tenga hambre, para que yo no tenga que pasar necesidad, para que yo pueda estar tranquilo. Y otra persona que dice, no me bajes de la cruz, pero acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿De qué me sirve bajar de la cruz? Esa no es la solución. La solución, Jesús, es que tú te acuerdes de mí cuando entres en tu reino. Que puedo creer en ti, que me aferro a tu promesa, porque solamente tú me puedes dar un paraíso. Por difícil que parezcan las circunstancias, por mucho que pese esta cruz, por mucho que duelan los clavos, por mucho que duela la humillación, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que mi pregunta para terminar esta mañana es, ¿a cuál de los dos ladrones te pareces? Tal vez al primero que cree o que desea creer en Dios solo si le baja de la cruz, o al segundo que dice, no me bajes de la cruz, no es lo que te pido. Él nunca pidió que Jesús le bajara de la cruz, pero a cambio le pidió lo que realmente importa. Quiero estar en tu presencia cuando esto acabe. ¿A cuál de los dos ladrones te pareces? ¿Cómo ves estas situaciones? ¿Como una oportunidad para ver a Dios bajándote de la cruz? ¿O como una oportunidad para deleitarte y para meditar en el paraíso que solamente Dios nos puede ofrecer, aún
cuando estamos en el madero. Vamos a tener un momento tal vez para interactuar. Vamos a tener un momento para compartirles algunos anuncios. Pero qué bueno que en medio de la cruz se puede hallar un paraíso. Muchísimas gracias por estar conectado. Ojalá dentro de 8 días nosotros podamos continuar con esta propuesta, con esta iniciativa, y que tal vez tenemos cosas diferentes para ustedes y para compartir como iglesia. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Espero que sigas conectado porque lo que viene es importante. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Pero ante todo, que Dios te mantenga viva la esperanza de que, por maravilloso o por duro que sea esta vida, hay una vida mejor a su lado en la eternidad. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.